Mis queridos estudiantes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? En esta ocasión estaremos analizando las características de cada uno de los apartados de un protocolo de investigación. Lo primero que debemos de tener en cuenta cada vez que vamos a elaborar un protocolo de investigación, pues es preguntar por los lineamientos y el formato del mismo documento, ya que dependiendo del ciclo escolar, la división, centro universitario o la institución educativa, el grado académico que estamos estudiando puede llegar a tener algunas variaciones. En este caso, lo que tenemos nosotros que tener en cuenta siempre, no solamente en este caso en lo particular, es que el documento debe de llevar una portada y en la parte superior de esta portada deben de venir los datos de filiación. En este ejemplo que nosotros tenemos aquí, pues nosotros comenzamos hablando sobre la Universidad de Guadalajara, siempre vamos de lo macro a lo micro, luego decimos del Centro Universitario del Sur y lo dejamos aquí en la división de Ciencias de la Salud, pero todavía le pudieras añadir otro espacio en el que hables del programa educativo del cual tú estás estudiando en este momento y para el cual estás haciendo pues el trabajo de investigación como tal, ¿no? Aquí debemos nosotros de poner nuestro título. Ya saben que en muchos escenarios de difusión académica cada vez son más estrictos, sobre todo en el área de la salud, con que debe de ser el título lo suficientemente claro, decir las variables de estudio, así como el sujeto de investigación, en no más de 15 palabras, evitando siempre utilizar abreviaciones, ya que las abreviaciones, dependiendo la disciplina o el área de estudio, así como el idioma y el país, pues pueden llegar a significar diferentes cosas. Por lo tanto, no se recomienda que se utilicen abreviaciones dentro del título. Posteriormente es colocar pues el nombre de los autores quienes están realizando el trabajo de investigación. Posteriormente van el nombre de los asesores y que cabe resaltar que hacer un protocolo de investigación se asemeja en una gran cantidad, probablemente en un 80% a una tesis. Llegado el momento, si es que este trabajo se convirtiera en una tesis, pues bueno, y lo más correcto en lugar de ser asesor debe de decir director y puede haber uno o dos directores, uno puede ser director y otro puede ser codirector y además nosotros podemos llegar a tener asesores temáticos, clínicos, metodológicos, estadísticos, etcétera. Entonces puede haber más de un asesor y más de un director si es que se tratase ya de un trabajo con un nivel de formalidad mayor como un trabajo de tesis. Lo dejamos como comentario y en la parte de abajo pues simplemente mencionar el lugar y la fecha. Todos nuestros trabajos de investigación deben de contar con un resumen. El resumen prácticamente es de los últimos elementos que nosotros vamos a estar realizando, ya que debe de generalizar absolutamente todo el trabajo de investigación. Este resumen debe de ser de una extensión de 300 palabras, no más, no menos, para que lo tengan en consideración. Si el trabajo de investigación se fuera a difundir en alguna revista, en algún libro, pues bueno, puede que este máximo de palabras pueda ser menor o pueda ser mayor. Decirles que siempre que vamos a hablar sobre un resumen, ocupamos poner palabras clave. Recordar que las palabras clave no es la palabra que más se repite dentro del documento, sino que siempre se va a hacer alusión hacia la variable o las variables de estudio que nosotros pusimos en nuestro título del trabajo de investigación, así como hacer alusión hacia el sujeto. Por lo general, en casi todos los escenarios académicos y científicos, mínimo son 3 palabras clave, máximo 5. Recuerden que estas palabras clave no es otra cosa más que los términos DEX, que son los descriptores de ciencias de la salud, o lo que son también los llamados tesauros, si estuviéramos hablando un poco más hacia el área de las ciencias sociales. Y bueno, pues el summary es lo equivalente al resumen simplemente en inglés. Recuerden que el inglés por muchas personas es considerado el idioma del conocimiento. Si nosotros nos metemos a hacer búsquedas en bases de datos especializadas, nos vamos a dar cuenta que más de un 90% de los artículos se encuentran publicados en inglés, a pesar que se hubieran realizado en lugares hispanohablantes o de algún otro idioma. También quiero resaltar que la portada no estaba paginada.
a partir de la segunda hoja es que comenzamos la paginación y en este caso en lo particular optamos por paginar con números romanos en minúsculas. Esto significa que son los apartados previos al cuerpo del documento, que es el resumen y el summary. Si nosotros estuviéramos haciendo una tesis, nosotros además del resumen y el summary como apartado preliminar del trabajo de investigación, nosotros estaríamos también añadiendo un apartado de agradecimientos y dedicatoria, señalando que la dedicatoria es el apartado en el cual va dirigido más en un sentido personal e individual, en el que se dedica o se expresan sentimientos y emociones personales hacia familiares, hacia ideologías que uno pueda llegar a tener. Y el apartado de los agradecimientos es una sección ya más ortodoxa, es más académica, es más pragmática en agradecer a la institución educativa, a los lugares o instituciones o organismos donde se llevó a cabo la recolección de los datos, si hubo algún financiamiento o apoyo en especie o económico también ahí se agradece, es el espacio en el que se agradece a los asesores o directores del trabajo de investigación, y también irían paginados con números romanos en minúsculas. En esta sección del índice general es cuando nosotros comenzamos a paginar con números arábigos a partir del apartado de la introducción, y si se dan cuenta, los títulos de cada uno de estos apartados a partir de la introducción van con números romanos en mayúsculas para que lo tengan en consideración. Y puede que en diferentes apartados, por ejemplo, la metodología que tiene varias secciones o subdivisiones dentro del mismo apartado, es que se utiliza un segundo nivel para poderle asignar una numerología al título. Como estamos en el apartado en este caso pues es 7, a que habría que actualizar esta numeración, tendría que ser 7.1, 7.2, 7.3, 7.4. Nada más para que les sirva como un ejemplo o como una guía de aquellos apartados de su documento que va a tener otras clasificaciones dentro de este mismo. Lo mismo pudiera ser en el marco teórico o en el apartado de los objetivos, para decir objetivo general, objetivos específicos. Eso va a depender de la personalización que nosotros le vayamos a dar al trabajo como tal. Y bueno, decirles que después de las recomendaciones van los apéndices. Los apéndices, recordar que es todo documento que ustedes como autores están creando, están constituyendo, a diferencia de los anexos, que son todos los documentos que se utilizan en el trabajo de investigación, como los instrumentos de medición, los oficios de respuesta a diferentes tipos de solicitudes, pero que estos documentos no los hicieron los autores, sino que les dieron creación y respuesta a algunas otras personas. Y apéndice va a ser todo documento que hizo el investigador para el trabajo de investigación, y hasta el final vamos a tener nuestras referencias bibliográficas. Además de tener un índice general de todo el documento, vamos nosotros a considerar que si llegásemos a tener en el documento imágenes, figuras, tablas o gráficas, aunque tengamos una sola o pequeñas cantidades de estos elementos, de estos recursos, tenemos que hacer un índice de manera independiente para tener una mejor organización en la revisión del documento. Entonces aquí obviamente pues están en blanco, pero decirte pues que tampoco es una obligación que deba de tener imágenes, que deba de tener figuras, ilustraciones, tablas o gráficas. Simple y sencillamente es decirte que si las va a ver, es que debe de tener un índice propio cada uno de estos recursos. Y bueno, aquí tenemos el primer apartado, la introducción. Vean cómo va con su número romano en mayúsculas, el título también es en mayúsculas, y aquí la paginación ya es el número romano. Tengan en consideración que puede haber estilos como el APA, en que tiene su propio formato, en que te dice en dónde va a ir y en qué estilo debe de llevar la paginación del documento. Vancouver es un poco más abierto, es más pragmático, es más lapso, pero para que lo tengan en consideración.
También la introducción, yo les recomiendo que sea uno de los últimos apartados del documento que ustedes vayan a crear. Pareciera irónico, ¿no? Que el primer apartado que va a contener información de fondo de nuestro documento, lo tengamos que hacer hasta el final, pero es que si lo analizamos, para poder hacer una introducción, pues es hablar de una generalidad del trabajo de investigación, tanto de las variables, del sujeto, o sea, que vayas introduciendo la temática, pero no es sino hasta que ya terminas todo el documento que tienes esa pandimensión de poder ahora sí hacer una introducción adecuada, coherente, que no esté en contra de la información que tú vayas a poner a lo largo del documento. Además que de dar una introducción a la temática, es importante que en este apartado se hable o se generalice qué información nos vamos a encontrar en cada una de las secciones del documento. No con esto se trata de hacer un resumen de cada sección, sino hablar de la generalidad de la estructura del trabajo de investigación por cada uno de los apartados. Es por eso que se recomienda hacer la introducción hasta que ya tengamos conclusiones, sugerencias, recomendaciones. Ahora sí, hacemos la introducción. Habitualmente es de entre 1 a 2 hojas. No es más extensa como tal, porque si no puede ser redundante con la información que ya hay dentro del documento. Y una vez que ya tienes la introducción, ahora sí pasas a hacer el resumen de 300 palabras, 250, 200 palabras, según sea el contexto en el que se esté haciendo el trabajo de investigación. El planteamiento de problema, este sí debería ser el primer apartado en el que tú vas a estar trabajando en tu proyecto de investigación. A pesar de que ya en el canal de YouTube tenemos algunos videos que hablamos del planteamiento del problema, nunca está por demás estar hablando de alguna generalidad de este apartado. Y dice que, bueno, para empezar, todo lo que está en rojo es para que tú lo vayas a sustituir o lo borres. Es como si fuera una breve instrucción, y dice que este es uno de los principales apartados de todo el documento, ya que este debe de lograr evidenciar la magnitud y trascendencia de las posibles consecuencias de la variable o las variables de estudio en el sujeto de investigación. Se recomienda que la narración de este apartado no solamente sea en un carácter de tipo informativo imparcial, sino que se denote y se transmita en el estilo de la narración la impedancia de la temática de estudio. Se sugiere primero describir lo relacionado a la variable independiente, posteriormente a la variable dependiente, y proseguir centrando la atención de cómo las variables intervienen o afectan en el sujeto de estudio, en el lugar o el contexto donde se piensa hacer la recolección de los datos. Y muy importante, siempre se debe determinar realizando la redacción del enunciado de la pregunta de investigación. Recordar que en el canal de YouTube ya tenemos un video sobre los elementos estructurales del trabajo de investigación, y la pregunta de investigación debe de ser siempre el título convertido en pregunta, y solamente podemos añadir ese prefijo que va a convertir el enunciado en pregunta, y podemos contextualizar un poco más el enunciado haciendo el señalamiento del probablemente el lugar donde nosotros vamos a hacer la recabación de los datos. En cuanto a la justificación, en este apartado primero se recomienda mencionar los datos estadísticos o epidemiológicos, pero esto debe de tener cierto orden. Siempre vamos a comenzar de lo internacional, luego lo nacional y posteriormente lo más local posible. Y muchas veces lo más local es hablar a un nivel de estado, para que lo tengan en consideración. Y pues bueno, tenemos que hablar de estos datos estadísticos o epidemiológicos sobre nuestras variables de estudio. Al igual, siempre se recomienda primero iniciar con la variable independiente y luego la variable dependiente. Y posteriormente pues siempre centrarlo esta información derivado hacia el grupo poblacional que nosotros estamos escogiendo como los sujetos de investigación. Posteriormente, en esta sección de la justificación, se recomienda describir investigaciones relacionadas a la que se está realizando, resaltando los datos más relevantes de dichas investigaciones para que puedan brindar una probable panorámica de las condiciones que van a existir en el lugar donde nosotros vamos a realizar la investigación. O sea, sé que esta es la sección que en muchos lugares le llaman como antecedentes. Es mencionar investigaciones muy semejantes
a la que nosotros estamos haciendo o relacionadas, también para evidenciar pues que si el fenómeno de investigación existe o ha sido divulgado o estudiado en otras partes del mundo, pues lo más seguro es que también exista en el lugar donde nosotros lo vamos a estar realizando. Y siempre son primero los estudios internacionales y luego los estudios nacionales y lo más local que se pueda. Ya que hicimos esto, hay que mencionar cuáles van a ser los beneficios de realizar el trabajo de investigación. Estos beneficios deben ser mencionados para los beneficios de la institución o el lugar donde se van a recolectar los datos, donde se van a aplicar los instrumentos de medición, así como los beneficios para el sujeto de estudio al que se está midiendo o analizando, y los beneficios para la disciplina o el programa educativo pues que se está cursando. Todo esto se recomienda que vaya en un solo párrafo, o a no ser pues que lo amerite, pues lo podamos hacer no más de 2 párrafos. Y esta sería la primera sección de lo que has construido en tu documento, que puede no llevar referencias bibliográficas. Todo lo demás debe de llevar referencia bibliográfica a cada uno de los párrafos, porque cuando estamos estudiando el pregrado o inclusive una maestría o un doctorado, pues todavía seguimos consumiendo conocimiento, todavía no lo estamos nosotros generando de una manera innata, y por lo tanto pues deben de llevar referencias bibliográficas. Por último, nosotros vamos a mencionar en un párrafo por qué se considera que el trabajo de investigación es factible y es viable, señalando a qué línea de generación y aplicación del conocimiento del programa educativo que estás cursando viene a fortalecer todas las investigaciones que se realicen en licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado. Deben de fortalecer a una línea de investigación, y es importante nosotros señalar explícitamente a cuál viene a llegar a fortalecer o a cuál se viene a acoplar. Con eso iniciamos posteriormente el marco teórico. Se recomienda que para poder iniciar esta sección se haga una breve descripción de la información que los lectores encontrarán en el marco teórico, ya que según la institución educativa, grado de estudio o disciplina, puede haber diferentes tipos de marcos teóricos. Están los conceptuales, organizacionales, marco legal. Entonces, para evitar confusiones, es importante hacer en un párrafo una descripción de la información que va a venir en los diferentes apartados. Si es un estudio descriptivo, pues nomás va a tener una variable, una variable de estudio. Pero si es un estudio más complejos, pues por lo general siempre hay una variable independiente y luego se explica la variable dependiente. Y aquí hago una connotación. Dice en relación al primer apartado, que es la variable independiente. Se recomienda que además de describir de manera conceptual la variable de estudio, si desde el título del trabajo de investigación se utilizan términos como nivel o grado, se explicite la descripción de los diferentes niveles o grados de la variable en cuestión, recordando ser congruente con las perspectivas o dimensiones desde las cuales el instrumento de medición estará usando para hacer el análisis de dicha variable. Es decir, si el instrumento dice que habrá 4 categorías o niveles en los cuales se puede medir la variable, la información que se narre en este apartado del marco teórico debe de ser congruente. Pero hay que hacer una nota. Sin embargo, esto no se debe de confundir con dichos argumentos de que deben de tener la obligación de mencionar literalmente algo sobre el instrumento de medición, ya que en el apartado de la metodología hay una sección para poder decir todas las características de los instrumentos. Lo único que queremos decir es que expliquen qué es su variable y qué niveles, categorías o dimensiones la llegan a componer, y que sea coherente con lo que van a tener la posibilidad de medir, que son unos instrumentos de medición. Ya que si ustedes pusieran el nivel de riesgo suicida, pero en ninguna parte del marco teórico hablamos de cómo son esos niveles, a lo mejor es un nivel leve, moderado, alto y de riesgo, hay que decir cuáles van a ser las características de cada uno de estos niveles. Entonces a eso nos referimos, y que sea congruente con lo que mide el instrumento de medición.
Lo mismo es para la variable dependiente, si es que existe. Y en relación al sujeto de investigación, dice que en esta sección se deben de describir todas las características, dimensiones, atributos de los sujetos de estudio. Puede ser desde un aspecto biológico, aspectos sociales, regionales, legales, normativos, aspectos espirituales, profesionales, etc. Y hay casos en los que también cuando se quiere meter un nivel o un rigor cada vez más alto, pues se puede incorporar a tu trabajo de investigación o a la tesis un modelo teórico conceptual que sea de tu misma disciplina o área de estudio. Esta sección nos llega a nosotros a poder ayudar para poder describir los principales elementos o conceptos de la filosofía, modelo o teoría que se está eligiendo para poder premiar o trasladar esos conceptos que son abstractos, son muy teóricos, para poder decir cómo se ven reflejados en el trabajo de investigación de una manera pragmática y empírica. Es decir, personalizando esos conceptos a este plano terrenal en el que se está haciendo el trabajo de investigación. Es un plus que se le da a los trabajos de investigación o a las tesis. Es muy bueno, simple y sencillamente pues lleva más tiempo, entonces no siempre en todos los escenarios en el que se realiza un protocolo de investigación o tesis es que son solicitados. En relación a los objetivos, en lo correspondiente al objetivo general, recuerden que pues ya está el video de los elementos estructurales, pero siempre va a ser tu objetivo general es tu título, simplemente lo vamos a poner un verbo con una jerarquía adecuada de acuerdo a la taxonomía de Bloom que mejor refleje y sea congruente con el alcance del trabajo de investigación, y es importante que este enunciado sea claro, preciso, corto, fácil de entender, y no debemos de sobreexplicar por qué va a ser ese el objetivo o cuál es el propósito. En teoría, desde el título, lo que llevas de planteamiento de problema, justificación y marco teórico ya te están dando esa justificación del por qué ese va a ser tu objetivo general. En cuanto a los objetivos específicos, pues bueno, siempre está la vieja confiable, pudiéramos llegar a decir, que uno de los objetivos específicos siempre en todos los trabajos de investigación es describir las variables sociodemográficas de los sujetos de investigación. Independientemente de la cantidad de variables sociodemográficas que tú tengas o formules como autor del trabajo, es un objetivo específico siempre, porque es lo que nos permite contextualizar la información de tus sujetos de investigación. Entonces, pues bueno, es importante saber que la cantidad de objetivos específicos tendrá que ser congruente con lo que el investigador tenga la capacidad de medir. O sea, hace que no solamente son las intenciones del trabajo de investigación, es lo que nosotros podamos llegar a medir a través de los instrumentos, mecanismos o métodos de medición. Y es importante que consideren que dependiendo el orden en que ustedes mencionen o estructuren estos objetivos específicos, va a ser el orden en que en la sección de resultados se deben de ir colocando, y debes de cumplir con todos tus objetivos específicos. Siempre los objetivos específicos, al igual que el objetivo general, se deben de iniciar con un verbo de la taxonomía de Bloom, y es importante que no superen la jerarquía del verbo que utilizaron para el objetivo general. Y como dato muy particular, pues por lo general el promedio de objetivos específicos ronda entre 3 y 5 objetivos específicos. Pero para su consideración es que esto puede variar dependiendo la cantidad de variables de estudio que nosotros lleguésemos a tener, cantidad de dimensiones de los instrumentos de medición y del diseño metodológico del trabajo. En cuanto a la hipótesis, me remonto al video de los elementos estructurales. Es tu título convertido en afirmación. La hipótesis alternativa siempre va a ser lo que nosotros esperamos encontrar según la bibliografía, y debe de estar redactada con la congruencia metodológica con la que hicimos el título. Se redacta en un sentido de afirmación, y se debe de recordar que la hipótesis alternativa es la probable respuesta inmediata a la pregunta de investigación. Por lo tanto, debe de ser clara, corta y fácil de entender, y al igual que los objetivos no se deben de sobreexplicar porque creemos que eso va a pasar, porque en teoría el planteamiento, justificación y marco teórico ya lo hicieron. Y bueno, pues de una manera en contraste, la hipótesis nula es natural
naturalmente lo opuesto a la hipótesis alternativa como tal. Y bueno, ya con esto pasamos a la metodología que tiene diferentes secciones y siempre vamos a comenzar, recuerdo, aquí hay que verificar o actualizar el número de los siguientes subniveles. Por ejemplo, si este es el apartado 7, aquí pues debe de ser 7.1, ¿no? Primero vamos a hablar del tipo de estudio, que en la gran mayoría de los trabajos de investigación, de tanto de las materias que imparto como de las personas que ven mi canal, nos remontamos a que son investigaciones cuantitativas y de tipo aplicadas. Si tienes problemas con esto del tipo de estudio o de diseño de la investigación, te recomiendo irte al video que tengo en mi canal de YouTube sobre los principales diseños metodológicos. Pero bueno, eso sería lo único que iría en relación a tipo de estudio. En cuanto al diseño metodológico, pues tenemos, ustedes saben, muchas formas en las que nosotros podemos reemplazar la información que les estoy poniendo aquí en rojo. Recuerden que todo lo que va en rojo hay que cambiarlo. Pero bueno, pensando en el diseño metodológico más simple, pues sería descriptivo, transversal, prospectivo y proyectivo. Pero recuerden que pueden ser correlacionales, pueden ser tipo corte, revisiones simples, revisiones sistematizadas, estudios longitudinales, estudios retrospectivos, retrolectivos. Entonces, si tienen nuevamente problemas con esto del diseño metodológico, vean mi video que tengo sobre este apartado de diseños metodológicos o búsquenme para tener una consultoría. En cuanto a límites de tiempo y espacio, pues nosotros vamos a hacer alusión hacia el lugar donde nosotros vamos a estar recolectando nuestra muestra, es decir, a donde están nuestros sujetos de investigación, y vamos a decir el tiempo en que lo estamos haciendo. Aquí pongo entre paréntesis, ver apéndice número 1, cronograma de actividades. O sea, aquí lo decimos de manera muy general, pero cuando nos vayamos al apartado de los apéndices, vamos a decir qué vamos a hacer, en qué fecha, en cada semana, en qué mes, qué actividades vamos a estar haciendo y en dónde. En relación al universo, pues siempre el universo, recuerden que es la cantidad total de una población. Y la redacción puede cambiar, pero normalmente se menciona la cantidad y los sujetos de estudio. Aquí le pongo, el universo está conformado por, ustedes le ponen 4.500, la cantidad que haya de personas en la institución donde van a recolectar la muestra. La cantidad exacta o aproximada. Aquí pongo como ejemplo pues que son estudiantes del Centro Regional de Educación Normal de Ciudad Guzmán, Jalisco. Entonces, aquí hablamos del total de la población. Y en la muestra, pues es la cantidad mínima representativa para que nuestros resultados pues tengan una explicación a toda la comunidad. Recuerden que pasa como en los censos que hacen de manera pues nacional en cada país, ¿no? O sea, no van a preguntarle algo a cada uno de los ciudadanos del país, sino que toman de manera aleatoria con ciertos criterios una cantidad mínima de personas, pero que sea lo suficientemente grande esa pequeña cantidad para representar como si le hubieran preguntado a toda la población. Siempre hay que considerar que hay mucho tipo de fórmulas. Esta es la fórmula que yo creo que es más sencilla. Es cuando nosotros conocemos, es para poblaciones finitas, cuando conocemos el total de la población. Ya lo hemos visto en algunas otras sesiones, dentro del aula, en sesiones en vivo. Pero bueno, aquí les dejo la fórmula de manera general. Aquí algunos de los valores y qué es lo que significa. Aquí, por ejemplo, tendríamos que personalizar a cuánto es el tamaño de la población de tu universo, pensando que a lo mejor en el centro regional de educación normal probablemente pues haya 1,000 estudiantes. Pues de esos 1,000 estudiantes, a manera de ejemplo, simplemente es un ejemplo, tendríamos que aplicar los instrumentos de medición a 395 estudiantes. Repito, es un ejemplo, es algo por decir.
hay que desarrollar la fórmula. Esta es la fórmula y lo ideal es que ustedes la vayan despejando en la versión final para verificar cómo es que quedó tu tamaño de fórmula. Para eso, posteriormente en el canal habrá un video, simple y sencillamente decirte que siempre, por lo general, utilizamos un 95% de confianza, que eso equivale a 1.96 al cuadrado. Siempre decimos que pues si es el 95% de confianza, asumimos un 5% de error. Entonces por eso es 0.05. La variabilidad positiva, cuando no se conoce bien, se puede dejar de manera teórica en 0.5, al igual que la variabilidad negativa. Pero ojo, si tú ya sabes tu valor de interés, por ejemplo, si estás haciendo un estudio descriptivo y sabes que tu prevalencia de la enfermedad o del fenómeno de interés es el 28%, pues aquí lo reemplazas en la variabilidad positiva. En lugar de 0.5 le pones 0.28. Y en la variabilidad negativa lo complementas para que en total sea 1. Siempre recuerden que entre la variabilidad positiva y la negativa, en la suma nos debe de dar 1. O sea, que si aquí le ponemos 0.7, pues acá debe de ser 0.3 para completar el 1. Pero ya si tienes alguna duda sobre cómo sacar tu tamaño de muestra o si vas a tener proporciones, bueno, lo podemos ver en alguna asesoría. Los criterios de estudio. Bueno, pues tenemos criterios de inclusión y criterios de no inclusión que ya se han visto en algunas sesiones, pero recuerden que van a ser todos los atributos que nosotros deseamos que tengan todos nuestros participantes. Aquí les dejo algunos muy básicos. La verdad es que tampoco se trata de hacer una lista enorme, simplemente lo que te permita completar tu tamaño de muestra sin sesgos. Yo le pongo que es un ejemplo 100% teórico, que vamos solamente a seleccionar estudiantes con situación de activo, o sea, hace que los dados de baja, los reprobados, los que están en intercambio no van a ser considerados. Pongo un periodo de tiempo que es el ciclo escolar 2024A, igual o mayores a 18 años para que tengan capacidad de decisión propia y no tengamos que preguntarles a sus papás o tutores legales, y que aceptan participar en el estudio firmando el consentimiento informado. Recuerden que siempre se debe dar el consentimiento informado. Los criterios de no inclusión, recuerden que no es totalmente lo contrario o lo opuesto, no es un antónimo. Son aquellos criterios extra que nos pueden causar alguna especie de sesgo. Esto va a depender mucho de los trabajos, por eso es que no pongo varios ejemplos, porque creo que puedo generar confusión. Simplemente yo les pongo uno muy básico, que no se encuentren presentes en el momento de la recolección de los datos. Aquí les tengo un tercer criterio, pero solamente este criterio va a ser aplicable los criterios de eliminación para los estudios longitudinales, es decir, aquellos estudios en los que vamos a tener una especie de seguimiento, diferente número de mediciones. Nosotros podemos perder a sujetos de investigación, ya no quieran participar en el estudio, se trasladen, se hubiera complicado su situación en salud. Puede haber muchas cosas en las cuales vamos a perder muestra. Entonces, solamente para los estudios longitudinales aplicarían los criterios de eliminación. Si son estudios transversales, no tendría mucho caso agregarlos. En cuanto a las variables, pues bueno, tenemos dos tipos de variables, las sociodemográficas y las de estudio. En las sociodemográficas les dejo algunos ejemplos muy básicos. Es la edad, sexo, carrera, semestre, lugar de procedencia. Puede ser más o pueden ser menos. Recuerden que no se trata nada más de preguntar cosas a los sujetos de investigación por preguntarles, sino que van a ser cosas que, según lo que ustedes han visto en estudios previos, puede condicionar o afectar, modificar, influir en el fenómeno de investigación. No se trata de ser un chismógrafo de la persona. O sea, si no nos va a servir nada relevante cierta pregunta con nuestro trabajo, pues para qué preguntar, ¿no? Y bueno, aquí le pongo ver apéndice número 2, operacionalización de las variables. Recuerden que cada variable nosotros debemos de saber si es numérica o categórica, si es ordinal o nominal, si es una variable continua, si es una variable de intervalo, y eso va en la operacionalización. Y bueno, en lo de variable independiente y variable dependiente, ya saben, son las variables de estudio. Hay que poner el nombre de acuerdo al título que nosotros le pusimos. Si es un estudio
que nada más va a tener una variable, pues eliminamos lo que no nos sirve en automático, pero sí tenemos también que poner una operacionalización de la variable. En la sección de instrumento, nosotros debemos de mencionar el nombre del instrumento, si tiene alguna versión, la versión que estamos usando, quiénes son los autores, el nivel y tipo de confiabilidad y validez del instrumento. Si nosotros vamos a hacer alguna medición, prueba biológica, como tal, pues en salud, nosotros debemos de saber cuáles las características de sensibilidad y especificidad de la prueba. Por ejemplo, las pruebas rápidas de embarazo, de VIH o alguna especie de otro tipo de detecciones. Los aparatos, los fabricantes, las muestras dicen cuál es la capacidad de que el instrumento pueda o la prueba pueda salir positiva cuando realmente debe ser positiva, o esa probabilidad de salir positiva cuando es negativa, o viceversa, de decir cuál es la probabilidad de que el resultado te diga que es negativo cuando es positivo. A eso se refiere el término de sensibilidad y especificidad a grandes rasgos, pero repito, solamente es para cuando vamos a hacer ese tipo de pruebas. Cuando vamos a utilizar test, cuestionarios, pues nada más es confiabilidad y validez. No ocupamos sensibilidad y especificidad porque no aplica. También debemos de saber cuáles son las dimensiones del instrumento, si es que tiene dimensiones, no todos los instrumentos tienen dimensiones. Y lo más importante, también debemos de saber cómo se califica y cómo se interpretan los resultados. Piensen que no solamente nos interesa saber si tuvo tanto puntaje la persona en el instrumento, sino que ocupamos saber qué significa o cómo se interpreta categóricamente ese resultado. En cuanto a la sección de procedimientos, pues no es otra cosa más que describir toda la serie de acciones, de actividades, de pasos que se tuvieron que hacer para llevar a cabo el trabajo de investigación, como la aprobación de la temática de el profesor de la materia, a lo mejor un comité de investigación, no tenían los instrumentos de medición y tuvieron que solicitarlos a los autores, tuvieron que pedir permiso para ir a una institución y aplicar los instrumentos de medición, tuvieron que platicar con una mesa de padres de familia, o sea, relatar todos los pasos, porque recuerden que una de las ventajas de hacer investigación de una manera seria y formal, pues es que otras personas pueden replicar nuestro mismo investigación haciendo el mismo método, como si fuera una receta de cocina que te dice ingredientes, cantidades y todos los pasos que se hacen para lograr un producto de comida. Lo mismo pasa acá, ocupamos decir absolutamente toda la narrativa. En cuanto al análisis estadístico, es algo un poco más complejo. Tengo varios videos en mi canal. Simplemente les dejo una narrativa básica que pudiera aplicarse casi en todos los casos de investigación, de licenciatura y de maestría. Pero si tienes más dudas, revisa mis otros videos sobre estadística o pide una asesoría específicamente en análisis estadísticos. En cuanto a los recursos humanos y materiales, siempre es importante mencionar tanto los autores principales, si tuvimos colaboradores que nos ayudaron a aplicar los instrumentos, a hacer el análisis, a aplicar el consentimiento informado. Hay que darles su papel, su crédito como tal, a los directores o asesores. Y en cuanto a los materiales, hay que hacer un listado de los artículos y la cantidad del valor monetario. Si tú tuvieras que tener un financiamiento del trabajo de investigación, pues bueno, ocupamos saber cuánto se necesita de dinero y de recursos, ¿no? En el apartado de la difusión es colocar, es decir, dónde vamos a presentar el trabajo. Puede ser desde un coloquio de investigación, como lo estoy poniendo en el ejemplo, o también puede ser que lo quieran publicar como libro, capítulo de libro, algún artículo científico, algún foro, algún congreso. Entonces hay que decir en qué evento vas a hacer el trabajo, dónde lo vas a presentar. Y las consideraciones ético-legales ya no corresponden al apartado de la metodología, es un apartado diferente. Y es decir, cómo dependiendo la normatividad vigente, por ejemplo, el principal
debería ser el reglamento de la Ley General de Salud, que emite el gobierno de la República Mexicana. ¿Cómo es que nosotros vamos a considerar no o vamos a prever no hacer daño de ningún tipo a los sujetos de investigación? Y nosotros tenemos que decir con base a qué artículos es que nosotros vamos a aplicar ciertas consideraciones éticos. Esto que te estoy poniendo es simple y sencillamente un ejemplo. Se pueden cambiar los artículos, se puede cambiar la redacción, simplemente es para que tengas un ejemplo. También podemos considerar, por ejemplo, la Declaración de Helsinki, hay Código de Nuremberg, hay muchos reglamentos, lineamientos, normatividad internacional y nacional. El chiste en cuestión de ético-legales o bioética. La cosa es decir cómo se aplican esos principios a nuestro trabajo de investigación. No solamente que se fundamenta en tal cosa, en tal artículo, en tal documento o con tal principio, sino es que cómo nosotros estamos permeando ese fundamento ético-legal al trabajo de investigación. Y bueno, básicamente hasta consideraciones ético-legales se pudiera considerar la parte teórica de un protocolo. Los siguientes apartados sería por la sección de resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, y ya irían los apéndices. Este es un ejemplo de cómo hacer un cronograma de actividades. Esto es un formato sobre la operacionalización de variables sociodemográficas. Estas son para las variables de estudio, su operacionalización que hablábamos en la metodología. Aquí podemos poner el oficio de solicitud para poder tener acceso pues, a las personas. Tendríamos que tener un apéndice sobre el consentimiento informado, una lista que les decía en recursos humanos y materiales. Los anexos, pues, por ejemplo, pueden ser los instrumentos de medición, oficios de respuesta y hasta el final siempre dejen las referencias bibliográficas. Recuerden, es referencias bibliográficas, no bibliografía. Entonces, para que lo tengan en consideración. A grandes rasgos, de una manera lo más rápido posible. Yo sé que es mucha información, pero es como les doy un ejemplo de cómo llenar los diferentes apartados del protocolo de investigación. Si tienen alguna duda, por favor, pues contáctenme para tener una asesoría y siempre verifiquen cuáles son los lineamientos u ordenamientos más nuevos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, con el uso de logotipos. Normalmente las instituciones, no solamente el ejemplo que estoy utilizando de la Universidad de Guadalajara, sino todas las instituciones tienen lineamientos para quienes pueden utilizar logotipos oficiales. Hay logotipos que pueden ser oficiales para quienes trabajan o son parte de la institución y hay otros logotipos que puede utilizar personas externas. Hay otras instituciones en que necesita solicitar un permiso de manera oficial para poder poner su logo. Entonces, simple y sencillamente verifiquen en su institución cuáles son los lineamientos y qué logotipos pueden utilizar para estar pues vigentes, apegados a la norma y pues hacer el trabajo con los mayores índices de calidad. Pues espero que este video te hubiese sido de ayuda en despejar algunos elementos, algunas cuestiones que por ahí hubieras tenido rebotando en mente y pues sin más por el momento estamos en comunicación y en la descripción del video dejaré el formato que te estoy presentando en esta ocasión, en este video, esperando pues te pueda ser de utilidad y si requieres hacer algunos ajustes pues los hagas. Hasta luego.